Hace mucho tiempo existía un mundo sin videojuegos. Como muchas cosas inequívocamente humanas, nacieron los juegos electrónicos mediante una combinación de innovación, necesidad y curiosidad. Los primeros inventores crearon entretenimientos electrónicos, un entretenimiento económico y crudo que se transformaría luego en algo con fuerza y vida. Esto no se daría por la magia electrónica, sino por los esfuerzos de artistas, diseñadores y empresarios cuya meta inicial, entretener, también se transformó en desafiar, cautivar e iluminar a millones en todo el mundo. Los hombres y mujeres que crearon esta industria utilizaron sus propias experiencias y el mundo que los rodeaba para darle forma a sus creaciones. Esta es la historia de los videojuegos. Esto es Videojuegos, la película. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. A good time. Don't stop me now. A good time. I don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I'm a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Supersonic man out of you. Me encantan los videojuegos porque vivo la misma experiencia que cuando veo una película que me gusta o si leo un libro que captura mi imaginación. Pero soy un activo participante en lugar de un pasivo observador. Los videojuegos tendrán una función muy interesante en el futuro de nuestra especie y lo estamos descubriendo ahora. Siento que los videojuegos están intrínsecamente unidos a nuestra cultura de modo irrevocable. Creo que desde aquí en adelante se seguirá intensificando
Los videojuegos se arraigan más y más en todo lo que hacemos, hasta el punto en el cual ya son parte de nuestras vidas sin que lo sepamos. Todos los medios son relevantes a su época. Por ejemplo, los discos y los cassettes desaparecieron, pero la música no ha desaparecido, fue digitalizada. Lo mismo sucede con las películas y los libros. Evolucionan de una forma a la otra. Para los videojuegos, la evolución es la misma. Cambiarán y evolucionarán. Serán una parte de nuestra cultura global por siempre. De acuerdo al Entertainment Software Association, el jugador promedio ha disfrutado de videojuegos durante 12 años. Los jugadores adultos han jugado un promedio de 14 años y los hombres promedian 16 años de juegos. Las mujeres, 12. En 2013, el 49% de los hogares estadounidenses tienen consola de juegos. Y aquellos que la tienen son dueños de 2 en promedio. La edad promedio de jugadores en 2013 es de 30 años. Y no son todos hombres. El 47% de los jugadores son mujeres. 42% de los jugadores creen que los juegos de computadora y de consola son un mejor gasto que un DVD, música o una salida al cine. ¿Quién compra videojuegos? La edad promedio del comprador más frecuente es de 35 años. ¿Cuál es el punto? Que los videojuegos maduraron. Ya no están solo en salas de videojuegos o en salas de estar. Están en nuestros bolsillos. El 15% de los jugadores más frecuentes pagan para jugar online. Mientras que el 33% juega en su smartphone y el 25% juega en su consola portátil. La mayoría de los jugadores que tienen consolas también las utilizan para otros tipos de entretenimiento, como películas, televisión y música. ¿Los jugadores son sociales? El 62% juegan con otras personas, ya sea en persona u online. ¿Y la clasificación de contenidos? Más del 85% de los padres conocen el sistema de clasificación de SRB, que clasifica el contenido de un juego y lo combina con la edad apropiada. E para todos, T para adolescentes, M para maduros. Pero lo que muchos se preguntan es si los padres de verdad controlan lo que sus hijos juegan. Más del 73% de los padres creen que los controles parentales disponibles en todas las consolas son útiles. Además, los padres imponen más límites de tiempo para los videojuegos que para cualquier otra forma de entretenimiento. Más del 90% del tiempo, los padres están presentes cuando se compran o se alquilan juegos, y el 82% de las veces los hijos reciben el permiso de los padres antes de comprar o alquilar un juego. Como las películas, los juegos tienen géneros y subgéneros, como acción, aventura, juegos de rol, juegos casuales, de disparos, de estrategia, de mundo abierto o lineal, deportes y carreras. Esta lista continúa y cada género ofrece su propia mezcla de entretenimiento interactivo. Y sí, son todos exitosos en su propio modo. En la última década, los videojuegos pasaron de ser una industria de $6,000 millones anuales a una de $24,000 millones, sobrepasando al cine y a la música. En conclusión, los videojuegos han llegado y llegaron para quedarse. Un pequeño grupo de almas decididas, impulsadas por una fe inextinguible en su misión, puede alterar el rumbo de la historia. Mahatma Gandhi. Historia. ¿Pero dónde comenzó todo esto? La respuesta es, bueno, un poco complicada. Este es el debate del siglo. ¿Quién es el padre de los videojuegos? Siempre puedes decir Nolan Bushnell porque fundó Atari. El padrino de los videojuegos tiene que ser Nolan Bushnell. Tiene que ser Nolan Bushnell. Diría Bushnell. Nolan Bushnell. Sí, probablemente se lo daría a Bushnell. Nolan Bushnell. Estaría entre los seguidores de Nolan Bushnell. El hombre que creó la serie Atari. Debería decir el creador de Atari. El que haya creado el Pong. Ralph Baer. ¿Sabes? A fines de los 60, comienzos de los 70 con Brown Box. Ralph Baer, porque creó la primera consola. Creo que ambos acordamos, fue Ralph Baer. Ralph Baer. Puedo analizarlo de dos ángulos. Puedo decir el que comenzó todo fue el creador de Pong y el que comenzó los videojuegos tales como los conocemos hoy. Diría Shigeru Miyamoto de Nintendo. Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Creo que sabes quién es Shigeru Miyamoto. Pero yo regresaría a MIT, a los creadores de Space War. John Carmack. Hideo Kojima. Te lo digo ahora mismo. Brillante. No puedes escoger uno solo. Es una injusticia para las otras personas que ayudaron a desarrollar los juegos. Creo que nunca pensé quién comenzó los videojuegos. Solo agradezco que lo hayan hecho.
Algunos dicen que comenzó aquí, en una pequeña habitación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, en 1962, en la PDP-1, la primera computadora que utilizó un monitor visual. Steve Russell, a quien considero como la persona que me inspiró, creó un juego llamado Space War para la PDP-1. Y lo jugué en la universidad mientras trabajaba en un parque de diversiones y creía que si lograba llevar Space War a la sala de juegos, ganaría muchísimo dinero. Fue un juego desarrollado para demostrar las capacidades de una computadora de Digital Equipment Corporation, la PDP-1, en 1962. Un grupo de estudiantes y empleados del MIT querían crear un juego que realmente demostrase las capacidades de esta nueva máquina, que tenía una característica especial en la cual estaban interesados, que era el monitor visual. Antes de eso, la mayoría de las computadoras tenían salida de papel o algo así, pero esta tenía un verdadero monitor. Yo pensaría en Steve Russell, porque él creó el primer juego que se podía jugar. El producto de Russell era muy divertido, llegó a todas las PDP-1 del mundo e intentaban que la gente lo eliminase de la máquina porque desperdiciaban su tiempo. Otros dicen que los videojuegos comenzaron mucho antes, o que los videojuegos nacieron por la tecnología de la Guerra Fría. Como siempre, la verdad está en algún punto intermedio. Mientras, muchas industrias e innovadores se combinaban para allanar la llegada de un posible primer videojuego. No hay mucho debate en cuanto a la compañía y los visionarios que finalmente llevaron los videojuegos al público, a gran escala. La explosión de los videojuegos. Atari no se compara con otro videojuego. En verdad, Nolan trajo a Atari el conocimiento de lo que hace a un buen juego. Él jugó muchos juegos y los entendía. Cuando comenzamos esto, nos dimos cuenta de que los videojuegos más exitosos eran aquellos fáciles de aprender, pero imposibles de dominar. Pong fue un accidente. Considerábamos que era demasiado simple, pero cuando lo armaron y lo hizo Al Alcorn, le introdujo algunos cambios que eran extraordinarios y lo convirtió en un juego muy divertido. Una de las fallas del diseño en el juego Pong original era que la paleta no iba a la parte superior de la pantalla, y yo iba a repararlo, pero no pude hacerlo, y me di cuenta que esa característica evitaba que dos jugadores buenos lo jueguen por siempre, nunca hubiese terminado. La expresión videojuego tiene relación con mapa de bits RGB, rojo, verde, azul, o con un dispositivo con pantalla de video. Tomemos al Pac-Man como ejemplo, el original. Esta es una imagen de mapa de bits de Pac-Man. Cuando se agranda, los píxeles individuales parecen cuadrados. Si nos acercamos más, pueden analizarse con sus colores compuestos por la mezcla de los valores rojo, verde y azul. Un mapa de bits se corresponde bit por bit con una imagen mostrada en un monitor. Un mapa de bits está caracterizado técnicamente por el ancho y la altura de la imagen en píxeles, por el número de bits por píxel o por una profundidad de colores que determina el número de colores que el píxel y luego la imagen pueden representar. ¿Más bits? Mejor se veían los juegos. Pero más bits significaban más memoria, y no era algo abundante en los primeros días de los videojuegos. Como resultado, los juegos se veían simples y muy particulares. Pero eso no detuvo a los diseñadores y a los jugadores de meterse de lleno en ese medio nuevo e increíble. Barnstorming, cartucho de videojuego. Estoy programado para vencerte.
Con el tiempo y el avance de la tecnología, los iniciales 8 bits se convirtieron en 16, luego 32, 64, 128 y etc. Con cada salto generacional en los gráficos y la denominada fidelidad de la imagen, la profundidad de la historia y la inmersión en los juegos también parecía progresar. Las limitaciones tecnológicas potenciaron el arte y viceversa. Los juegos evolucionaron lentamente, y aquellos que los jugaban crecieron con ese tipo de arte que se estaba creando. Fue la máquina Magnavox que se llamaba Odisea, y para demostrarte lo distintas que eran las cosas, te permitía jugar al Pong en serio. Esa consola no tenía gráficos reales, eran solo cuadrados de luz en la pantalla del televisor. Entonces tenían plantillas Mylar que debías pegar a la pantalla. Entonces colocarías la casa embrujada y de pronto la bola blanca del Pong sería un fantasma que se movía por la casa. Y tenías que usar tu imaginación y las plantillas Mylar para comprender la historia que intentaban contar. Magnavox presenta Odisea, el juego electrónico del futuro. Odisea puede utilizarse en todos los televisores blanco y negro o color para crear un sitio de juegos electrónico de circuito cerrado. Odisea te da toda la emoción del hockey y de otros 11 juegos desafiantes y de aprendizaje para toda la familia. Odisea de Magnavox. Atari 2600. Tenía una amiga cercana que era la directora de Atco Records. Tenía una consola Atari 2600 en su oficina y la señaló y me preguntó, ¿sabes qué es esto? Y respondí, bien, creo que sí, un poco, pero ¿qué es? Y me respondió, es una licencia para imprimir dinero. Atención, compradores. Ha llegado el nuevo cartucho de juegos Atari. Solo Atari hace los videojuegos para el hogar más populares del mundo. El único Invasores del Espacio. ¡Sí! ¡Sí! El único Asteroides. ¡Vamos, vamos, corre! El único Pac-Man. ¡Sí, tú puedes! Y el único modo en que puedes jugarlos es en un sistema de video para el hogar fabricado por Atari. El primer juego que recuerdo haber jugado fue Invasores del Espacio en la Atari 2600. Tenía 6 años y estaba en la casa de un amigo y me sorprendió el hecho de que pudieses manipular una imagen en tu televisor. La primera consola en la que recuerdo jugar fue la Atari 2600. Jugábamos todos los juegos, teníamos Donkey Kong obviamente, béisbol, me encantaba Burger Time. Recuerdo a mi hermano que decía, wow, qué gráficos. Pitfall fue asombroso porque, ¿sabes? Había tantos colores y solo podías correr. En verdad era un juego de desplazamiento, pero era increíble. Solo ves la misma pantalla una y otra vez y dices, oh, esta vez agregaron un cocodrilo o allí hay una planta. El hecho de que pudieras ir por debajo de la tierra me enloqueció. Oh, ¿puedo ir por allí? ¿Sabes? Sabía lo suficiente de computadoras para saber qué era un juego de computadora y era algo estimulante, ¿sabes? Esta invasión alienígena con una nave y defendías la tierra de la invasión y para mí era como estar allí. Incluso con los gráficos rudimentarios, era la primera vez que tenía control sobre algo en el televisor o algo en la pantalla. Intellivision. Atari 5200. Nintendo. Probablemente la consola más memorable de toda mi vida, la que extraño, la que desearía que aún tuviese, es el sistema de entretenimiento Nintendo original. El sistema de entretenimiento Nintendo. Tus padres te ayudan a conectarla. ¿Cómo es jugar con el sistema de entretenimiento Nintendo? Cuando juegas con el sistema que existe en todas las salas de juegos, juegas con poder. El sistema de entretenimiento Nintendo. Ahora juegas con poder. Creo que una de las razones por las cuales extrañamos las cosas no es necesariamente eso que estamos haciendo, no es esa canción, no es ese juego o esa película o ese libro, es lo que sucedía en tu vida en ese momento. Y llegó en el momento exacto de mi vida. El Nintendo en ese entonces era un asombroso sistema de juegos. Parecía que los juegos mejoraban rápidamente. Antes de mi adolescencia todo no se veía tan bien como los juegos en la sala de juegos. Pero cuando apareció Nintendo,
las cosas comenzaron a mejorar mucho. Sega Master, Sega Genesis, Game Boy, Super Nintendo. Fui muy afortunado al tener el Nintendo primero como consumidor. Para mí, el primer sistema al que estuve expuesto fue el Super Nintendo. Y tengo grandes recuerdos y muchas historias acerca de mi interacción con ese sistema. Jugaba durante muchas horas. Jugaba juegos como La Leyenda de Zelda, Un Vínculo al Pasado, juegos como Chrono Trigger. Todas esas fantásticas experiencias que para mí fueron mis primeras experiencias como jugador. Finalmente me compré Super Nintendo y me gustaba mucho Star Fox y me interesé mucho en Star Fox y en la historia y en qué sucedería después. En la mayoría de los juegos del Super Nintendo, de pronto tenías una razón para hacer algo porque intentaba salvar a alguien. Y algo muy pequeño traía elementos de la historia al juego. Y lo que creo que era realmente genial acerca de Nintendo durante esa época era que querían asegurarse de que todos los juegos del sistema tuviesen gran calidad. Pero Sega Genesis fue algo completamente distinto. Sega Genesis fue en mi experiencia en la universidad lo que Nintendo había sido para mí en la preparatoria. Esa era la consola último modelo en ese entonces. Mortal Kombat, Atari Jaguar, creación de SRD, Sony PlayStation. Creo que la siguiente consola que compré fue la PS1. Pensé, bueno, estos juegos ya son ridículos, y compré una PS1. Oye, hombre fontanero con bigote, ha llegado tu peor pesadilla. ¡Empaca tus cosas! Tengo una pequeña sorpresa para ti. Mira esto. ¿Qué opinas de esto? Sony PlayStation tiene más de 150 juegos. NHL 97, Jet Moto, Tobal número 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot. Y podría seguir, te daré una demostración personal. No puedes parar, abuela, no puedes. Vamos, muchacha. Vive en tu mundo, juega en el nuestro. PlayStation. Tengo que pedirle que se marche. Me lastima el codo. De pronto tenías una cantidad increíble de información en un disco en el cual también podías reproducir música y todo lo demás. Para mí fue un portal a los videojuegos modernos. Cuando se lanzó Tomb Raider en 1996, los jugadores entraron a un mundo en el cual nunca antes habían participado. El mundo 3D. Era un mundo en el cual te sumergías en una época en la cual no había muchos así. Y creo que a lo largo de los años eso ha crecido, la gente se acopló a eso. Cuando hablo con los fanáticos en todo el mundo, siempre hablan de sus primeras experiencias con Tomb Raider. Y los marcó, eso fue algo especial. Nintendo 64. Y le rogué a mi mamá por una consola, le rogué. Y no fue hasta el lanzamiento del Nintendo 64 que finalmente accedió. Si hablamos de la PlayStation y el Nintendo 64, allí se comenzó a ver el 3D por primera vez. Eso le permitió a la visión del señor Miyamoto decir, ahora tengo la capacidad de manipular polígonos en tiempo real a una tasa de cuadros lo suficientemente rápida que en lugar de ir y volver, ahora puedo correr en círculos o entrar y salir de la pantalla. Y eso fue una dimensión nueva en los juegos. Y el controlador de hecho se diseñó con una palanca de mando analógica que pudiese controlar ese movimiento. Esto agregó una dimensión nueva a lo que conocían los jugadores. Durante mucho tiempo solo existió el 2D, una sucesión de planos en 2 dimensiones. Pero cuando entrabas a la era del 3D, comenzabas a ver a las personas jugando y pensabas, ¿qué tipo de movimientos podemos hacer ahora? ¿Con qué cosas podemos jugar? Nos preguntamos qué es este nuevo mundo con una nueva dimensión, ¿entiendes? Y al principio fue doloroso. Había buenos ejemplos, pero fue difícil. Es difícil darles a los jugadores otro nivel de libertad al que ellos no están acostumbrados. Y luego comenzaron a lanzar consolas más grandes y mejores, y podías tener más ambientes 3D, una mejor tasa de cuadros y un mejor sonido, y podías poner más polígonos en las pantallas, para que todo se viese más real. PlayStation 2.
Finalmente, con la PlayStation y la PlayStation 2 comenzabas a ver cosas muy interesantes. Comenzabas a ver que tenías avatares en la pantalla que representaban mejor a la gente. Era más fácil comprender lo que ellos querían que experimentaras, especialmente en la PlayStation 2, donde sentíamos que teníamos suficientes gráficos para reproducir personajes interesantes. No eran reales, pero creías en ellos. Crecí en la industria de la computadora y empecé a analizar el negocio de las consolas. Y pensé, vaya, sería un buen negocio para nosotros, pero no sabíamos nada al respecto. Luego un día llegaron unos hombres a mi oficina, eran del equipo de DirectX, y dijeron que tenían la idea de colocar DirectX en una caja, que sería una caja DirectX. Y DirectX es el nombre del API de Windows para los videojuegos. Y esta caja DirectX básicamente iba a actuar como una consola de juegos por fuera, pero por dentro. Realmente sería una computadora con Windows y DirectX. Ese era el plan original. Lo que yo creo que no comprendimos en ese entonces fue que uníamos estos dos mundos. Que Xbox sería un puente entre lo que sucedía en la cultura de juegos de computadora y lo que sucedía en la cultura de juegos de consola. Xbox y GameCube. Xbox 360. Wii, PlayStation 3. Y luego, cuando llegó la PlayStation 3, dijimos, bueno, esto nos dará poder suficiente para volver a la idea que teníamos de contar una historia interesante, con un protagonista de un modo que nadie había utilizado antes en este tipo de juegos. La primera vez que sostuve un controlador de Wii era un pedazo de madera con algunos circuitos pegados encima. Y era un demo de un juego de tenis. Y cuando lo levanté y comencé a jugar, pensé, esto será un éxito. Fue lo primero que pensé, era muy divertido. La Xbox 360 es una consola espectacular, es fantástica, me gusta muchísimo. Y también me gusta la PS3, no me interesan las guerras acerca de cuál es mejor, pero me gustan. Creo que son los debates entre fanáticos como me gusta Nintendo, me gusta Sega, me gusta Sony. Creo que esto es lo que sucede realmente. Cuando era pequeño hubiese tenido una Genesis y un Super Nintendo. O un Sega Master System, si hubiese podido pagarlo. Pero ya sabes, eres un niño, no puedes comprar todo. Entonces comienzas a defender lo que ya tienes. Y creo que el debate surge de allí. Xbox, no PlayStation. Hasta el día de hoy me quedo despierto hasta las 4 de la mañana jugando con la última Xbox 360 que salió ayer o lo que sea que me interese. Siempre me sumerjo constantemente en eso. Con las constantes olas de cambios técnicos, además de los cambios artísticos en la industria, y con las mejoras de los juegos, la industria de los videojuegos se afianzó en la conciencia popular. Y así, muchos comenzaron a pensar que los juegos eran una forma de arte como cualquier otra. El problema con el arte es que es un término subjetivo. Y, ¿sabes? Es arte para uno y es basura para otro. Y es aquí que, ¿sabes? Analizas la semántica de la palabra arte y es problemática. Ya sea, ¿sabes? Una película o un libro o un cuadro o un videojuego genera una respuesta. Es que te hace pensar en el mundo o te hace mirar al mundo de modo diferente. Siempre creí que los juegos son una forma de arte. Como dijo Phil Fish, es la culminación de toda forma de arte y de toda expresión de la humanidad en un juego. Analicemos al personal que desarrolla un videojuego. Tienes un compositor de música, tienes un escritor, tienes un artista que hace los bocetos, tienes un artista técnico, tienes diseñadores de nivel que crean espacios como arquitectos. Realmente es un supergrupo de talento si te pones a pensarlo. En los videojuegos se ve más claro que en cualquier otro lugar. Tienes artistas que crean hermosos mundos tridimensionales. Y la tecnología que les permite a los jugadores entrar a esos mundos y que sean lo más reales posibles es el mejor ejemplo de arte y ciencia trabajando unidas. La mejor descripción de arte la escuché de un profesor que tuve en la universidad. El arte es alguien que ha creado algo que deliberadamente provoca una respuesta en la audiencia.
El consumidor participa en el arte. Es como formar parte de un gran experimento de arte acerca de un experimento de arte. Sí, hay muchísima logística básica, como presionas X y esto sucede. O presionas arriba y eso sucede. Pero si los juegos fuesen solo eso, no jugaríamos, ¿sabes? Ya hubiésemos perdido el interés hace mucho, mucho tiempo. Sorprendentemente, la tecnología moderna de los videojuegos aún está basada en el mismo concepto fundamental de los primeros juegos, en la combinación de nuevas capas de ciencia y arte para llegar a niveles más elevados de innovación y expresión. Los sistemas de juego modernos representan no solo grandes avances en hardware y en gráficos, sino también la utilización de procedimientos de datos y memoria paralelos dentro de la nube. ¿Qué significa todo eso? En otras palabras, significa que de ahora en adelante, cualquiera podrá jugar cualquier juego, en cualquier lugar, en cualquier momento, con una increíble velocidad y calidad. La nube es algo que se menciona mucho últimamente y en verdad son dos conceptos diferentes. El primero es el que todos comprendemos como la nube. Sabes, tengo una fotografía que quiero cargar, que quiero tuitear, y todo se carga en la nube y se almacena en discos rígidos. Entonces pensamos en la versión normal de la nube como mucho espacio de almacenamiento. Hay otra idea muy grande que es ¿por qué no usar las computadoras de la nube para obtener un poder que estaría muy lejos del que normalmente podrías comprar? Y eso significa que el software que te gustaría probar podría ejecutarse allí y el verdadero video o la salida del juego sería enviada de modo directo a donde te encuentres o a los dispositivos que estés usando. Hay más poder de procesamiento en la nube detrás de Xbox One que el que existía en el mundo en el año 1999. Ahora podemos poner escenas en la pantalla que de cierto modo parecen más que reales. Pero también tienes el poder de la nube detrás de eso, que nos permite utilizar miles de servidores para que esa caja que está en tu casa sea mucho más poderosa de lo que sería por sí sola. Pero existió un momento en el cual esta mega industria corrió un grave peligro. Después del éxito financiero y cultural de la primera generación de videojuegos, la industria comenzó a creer que era invencible. Cuando las compañías vieron que existía un mercado para los videojuegos, inundaron el mercado con muchísimos videojuegos. Solo unas pocas compañías realmente querían demostrar que tenían un juego asombroso, pero por cada juego realmente asombroso, lanzaban 100 juegos muy malos. Lo que sucedió fue que se crearon expectativas altísimas, que la siguiente Navidad sería mejor que la anterior, y la gente siguió adelante. La gente se cansó de que le vendieran lo mismo una y otra vez con experiencias de juego mediocres. La gente comenzó a producir juegos a un ritmo muy acelerado. Y la calidad del juego descendió considerablemente, hasta el punto en el cual algunos juegos eran tan malos que acababan arrojándolos en basurales. Todos los días surgían nuevos desarrolladores, y los inversores de capital arrojaban dinero a lo que parecía un producto seguro. Pero había señales de advertencia. El mercado comenzó a saturarse y en 1983 llegó la gota que rebalsó el vaso. Atari hizo un acuerdo con Universal Studios para crear una adaptación a videojuego de la popular película E.T., el extraterrestre. Solo de Atari. Realizado especialmente para los sistemas de Atari. El videojuego que te permite ayudar a E.T. a llegar a su casa. Para Navidad. Felices fiestas. Con solo 5 semanas disponibles para lanzar el juego, Atari se esforzó para terminar un producto de calidad inferior. Con arrogancia y confianza por su éxito anterior,
En el otoño de 1982, Atari lanzó millones de cartuchos de ET, a pesar de la pobre calidad. Las consecuencias fueron legendarias. Causó un efecto dominó en toda la industria de los videojuegos, y en el verano de 1983, la confianza de los consumidores en los videojuegos llegó a su punto más bajo y Atari, junto a otras compañías en ascenso, se hundieron como el Titanic. Arrojar aquí lo usado. Ciudad Atari, basura ET. La batalla por la supervivencia en Warner. Tienda en alquiler. 20% de descuento en todos los cartuchos. Fin. Y entonces llegó el conflicto y todo el estilo de gestión se desmoronó. Y Warner básicamente tomó el control. Pusieron a su hombre, Ray Kassar, de la costa este, sin experiencia en la industria del entretenimiento, de los juegos, de la tecnología, ni en Silicon Valley. Y él realmente no comprendía ni jugaba los juegos. Cuando se llega a esto, es difícil, como presidente, evaluar lo que está sucediendo. Fue ese tipo de actitud, ¿sabes? Y la creación de un producto horrible que surgió por la publicidad y el marketing y no por el contenido. Y adivina qué. No se vendió. Esa historia acerca de los cartuchos de ET enterrados en el desierto es real, de hecho. Atari tuvo prisa por lanzar este juego, para lanzarlo junto a la película y utilizar la licencia de ET, porque ET fue muy exitoso en los 80s. Tanto ET como el juego Pac-Man fueron dos de los juegos que no tuvieron éxito. Intentaban vender en la Atari 2600 algo que no iba a funcionar. La gran crisis fue en el 83 y las jugueterías vendían las consolas por muy poco dinero. Todos pensaban que podían lanzar baratijas para el sistema y fue la primera lección que la industria aprendió. Los consumidores son inteligentes, en especial los jugadores, y no puedes poner lo que sea en venta y engañarlos, no lo comprarán. Pero después de la crisis, se dieron cuenta de que para muchas personas había sido una moda pasajera, pero que un grupo de personas aún deseaba jugar. Durante algunos años después de la crisis, muchos pensaron que los videojuegos estadounidenses quedarían relegados a la sección de modas pasajeras en las enciclopedias del siglo XXI y que serían olvidados. Hasta que llegó Nintendo, una compañía de juguetes japonesa que comprendía que la popularidad de los juegos clásicos como Pac-Man, Donkey Kong y Pitfall probaban que a la gente le gustaba jugar como un personaje, no como una nave o un bloque de píxeles anónimo. Incluso con la simpleza de los primeros gráficos de 8 bits, el concepto de inmersión y de ser un personaje empezó a atraer muchísimo al público. Y el mundo no sospechaba que su personaje de videojuegos favorito estaba por llegar. Nintendo, ahora juegas con poder. Esto es Nintendo, una pequeña computadora que te permite jugar videojuegos en tu televisor. Esto se llama Game Boy, y los analistas dicen que podría llegar a agotarse, ya que la demanda por las fiestas excede la oferta. Esto es Super Mario 3. Es un juego muy esperado. Super Mario, claro, fue muy popular. Super Mario 2 fue extremadamente popular y ahora saldrá Super Mario 3. Es el juguete más vendido en este país hace 3 años. 20 millones de estos viven hoy en las salas de estar. Viven es una muy buena palabra. Debido a la crisis, ningún vendedor quería tocar ningún sistema de videojuegos.
Y entonces mucho de lo que hicimos fue intentar algo que fuese totalmente diferente, que no fuera únicamente un sistema de juegos, que tuviera otras características. Más adelante lanzamos Rob, el amigo robótico operativo, y la pistola de 2 cartuchos. Y los vendimos como un sistema de entretenimiento. Incluso con eso fue difícil hacer que los vendedores lo aceptaran, pero tuvo un éxito moderado. En esa primera fase inicial salió Super Mario, y se vendió de inmediato. Fue un título extremadamente exitoso. El sistema de entretenimiento Nintendo fue, sabes, un sistema que había marcado un hito, porque antes se dudaba mucho de los videojuegos y de si seguirían siendo populares. Estuvo la gran crisis de los videojuegos y Nintendo nos mostró cómo traerlos de regreso y hacerlos populares otra vez. Cuando vi el Super Mario Bros. Por primera vez me sorprendió por completo. Fue como, vaya, es una sala de juegos en mi casa, esto es genial. Y Mario Bros. Fue genial, y Zelda fue genial, y jugué durante horas a esos juegos de Nintendo. Me encantan los primeros juegos de Nintendo. Vi el sistema de entretenimiento de Nintendo y dije, wow, esto es nuevo, es único, es diferente y trae nuevas experiencias al consumidor. Vi el juego original de Mario y dije, wow, esto es nuevo, es diferente. Fue lo mismo con la leyenda de Zelda. Después de la crisis de los videojuegos, me desenamoré de los juegos durante un tiempo y los ignoré. Y luego un día fui a la casa de un vecino de mi calle y tenía una caja gris con Rob, el robot, y tenía la pistola y jugamos al juego de la casa de patos y luego al juego de Super Mario y yo pensé, bueno, esto es algo de otro nivel. Y recuerdo la primera vez que salté y golpeé un bloque que estaba ahí, pero no sabía que estaba. Uno de los bloques secretos con una vida extra. Mi mente explotó porque ahora había secretos dentro de estos videojuegos. Con el renacimiento de la industria de los videojuegos estadounidenses surgió una nueva raza de jugadores. El apetito por los juegos simples, basados en laberintos, comenzó a disminuir. Los jugadores estaban listos para más cosas. Convertirse en un personaje, vivir una historia virtual y ser absorbidos por algo fuera de este mundo no solo era técnicamente posible, sino que las expectativas por experiencias más profundas, más inmersivas, crecían cada vez más. A medida que la industria evolucionaba, la gente desarrollaba juegos más grandes y más complicados que requerían manuales de 30 páginas y 80 horas de juego para entenderlos. Nunca te importaban realmente los personajes de Gauntlet, ¿sabes? Era solo que Gauntlet era un juego adictivo. Pero ahora no solo gastamos más dinero en los juegos, sino que los vemos como medios de entretenimiento en los cuales queremos sumergirnos en la historia, queremos sumergirnos en el mundo. La gran diferencia es que los juegos más viejos, creo, eran mucho más difíciles. Si no hacías el salto de un modo exacto para llegar a la plataforma, no pasabas el nivel. La coordinación era muy importante. Ahora tienes mucha más libertad. Puedes matar a un jefe de distintos modos. Antes el objetivo del juego solía ser literalmente dispararle a los alienígenas pixelados que caían del cielo, pero no sabíamos por qué esos alienígenas caían del cielo. No nos importaba por qué lo hacían, solo queríamos dispararles. Pero hoy en día no solo sabemos por qué esos alienígenas caen del cielo, conocemos el nombre de sus madres y sabemos el nombre de sus futuros hijos y sabemos que debemos destruirlos. Siento que los juegos han evolucionado a lo largo del tiempo, pero han mantenido las mismas características, aunque las han manipulado de modo tal que actúan en el mundo de los juegos, porque la gente tiene deseos distintos. Quieren involucrarse, no quieren sentarse en un bar un rato y jugar Pong. Quieren sumergirse en el mundo del juego. En el comienzo, la industria solo debía comprender cuáles eran las mecánicas, cómo interactúan los jugadores con el medio interactivo. A medida que comenzamos a entender esas reglas un poco más, se introducen otros aspectos en la creación de algo de muy buena calidad, de algo hermoso. Entonces, los gráficos de alta calidad se vuelven más relevantes porque, ¿sabes? Aprendemos cómo lo visual interactúa con la historia y con el juego en sí. En aquellos días, el trabajo principal del diseñador de juegos era crear las reglas del juego. Eso era todo. Era como jugar al ajedrez o a las cartas. En los 90, con PlayStation y la tecnología más poderosa, recibimos el regalo de la expresión. Los juegos eran 3D, los personajes podían hablar, se creaba música, los personajes exteriorizaban sus sentimientos a través de expresiones faciales detalladas. A fines de los 80 y comienzos de los 90, la industria estaba revitalizada con nueva tecnología, nuevos clientes y nuevo talento.
se aproximaba un renacimiento en el diseño de juegos, el cual no solo creó algunos de los mejores videojuegos de todos los tiempos, sino también una nueva industria que generaría miles de millones de dólares, y por sobre todo, una nueva generación de diseñadores de juegos. Si a tu cultura no le gustan los nerds, estás en serios problemas. Bill Gates. Cultura. En otoño del 72, un pequeño grupo de estudiantes de informática en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford tuvo la idea de organizar las primeras Olimpiadas de Guerra Espacial Intergaláctica utilizando la PDP-10 del Laboratorio de Informática. Los participantes lucharon en la pantalla de raster de 10 pulgadas, que en dicho momento era algo muy impactante. Organizaron 2 eventos, una pelea todos contra todos entre 5 personas y una competencia por equipos. En Space Wars, 5 naves con diseños distintivos llamadas Pointy Fins, Roundback, Birdie, Funny Fins y Flatback lucharon a muerte en la arena circular de la pantalla, dominada por una estrella cuya fuerza gravitacional los empujaba hacia el centro. Este fue el primer torneo de videojuegos y el comienzo de una comunidad que pronto se convertiría en una cultura. En la habitación de la universidad solíamos arrojar cables por el balcón hacia las computadoras de otros y organizábamos competencias de redes LAN caseras en las cuales jugábamos todo tipo de juegos. Desde tiradores hasta RTSS o cualquier cosa juntos. Doom fue como una bomba cuando tenía 20 años. Vivía en una casa con otros muchachos nerds con los que jugaba a Calabozos y Dragones y compramos Doom y construimos una red LAN en nuestra casa. Y teníamos una especie de cable de red que iba a cada habitación. Y ¡ay, Dios mío! Solo jugamos a eso durante un año y puedo jurar que solo jugábamos al Doom y al Doom 2 4 jugadores. Y había algo especial en hacer explotar a tu amigo y luego oírlo en la habitación contigua maldiciéndote. No había nada mejor. Cuando creces en Estados Unidos, el único lugar al que vas es al centro comercial. Yo era así de pequeño y recuerdo que había una sala de juegos en el centro cerca de nuestra casa llamada La Máquina de Sueños y era una cueva estigia de ruido con muchos portales a otros mundos a los cuales podías entrar. Mr. Do, Dragon Slayer, Just, Centipede, Frogger, todos. Y cuando llegaba un juego nuevo, yo iba cerca y estaba encima y había una multitud alrededor. Y luego llegó el momento en el cual los juegos de pelea se hicieron populares y colocabas tu moneda para intentar matar a ese niño que les pateaba el trasero a todos con Chun-Li. Hubo un periodo durante el cual los niños en la sala de juegos que eran buenos, como en Chuck E. Cheese o en la sala del centro comercial o en mi caso iba a la bolera, recibían multitudes si es que dominaban un juego.
nació una sociedad global. Una sociedad que ahora no solo juega y se conecta en línea, sino que también ha creado largas amistades, comunidades prósperas y hasta matrimonios. Y esta comunidad no solo existe para el entretenimiento. Los jugadores tienen uno de los grupos más conectados y comunicativos, y también uno de los más leales. Las amistades creadas en una experiencia de juego, de algún modo dan lugar a un vínculo que no se rompe fácilmente. Una de las cosas más emocionantes de los juegos en general es que han evolucionado más allá del aspecto de la comunidad local, ¿sabes? De poder jugar o disfrutar del juego con algunos amigos del vecindario. Ahora son experiencias globales en las cuales puedes compartir tu pasión con gente de todo el mundo. Me encanta la conectividad. Tengo amigos de toda la vida que he conocido online y comenzamos solo jugando juntos y luego acabamos juntándonos para competencias o solo para pasar el rato y de hecho nos conocemos en persona. Y suena tonto, pero muchas de estas amistades se han consolidado alrededor de esa experiencia conjunta que tienes cuando juegas un videojuego. Y creo que es algo especial, es algo mágico. Es algo que vi cuando trabajé en la industria de Internet a lo largo de los 90 y comienzos del 2000. La gente que conocía a otras personas en línea y realmente se enamoraban de ellos y a veces hasta se mudaban a otra ciudad e intentaban vivir con esa persona. O sabes, la gente se casaba o se conocía de ese modo. Y es un nuevo tipo de relación humana que no existía hace 10 o 15 años. Es algo nuevo, la gente puede conocerse y enamorarse y quizás no se conoce en el mundo real. No puedo decir cuántas historias conocemos de personas que se juntan, de gente que más adelante se casa gracias al juego. Hay gente que ha atravesado algunas condiciones médicas horribles y que han tenido que superarlo y los juegos los ayudan a hacerlo. He visto que las muertes de personajes importantes realmente afectan a la gente y lloran en el juego. O que se tatúan el logo del juego, o que un hombre y su esposa se conocieron en Xbox Live jugando y ahora juegan juntos cada noche. Hay niños en el mundo que hoy existen gracias a que sus padres se conocieron en World of Warcraft, ¿sabes? Así es como los videojuegos han cambiado el curso de la evolución humana en cierto punto, y han creado nuevos rituales de apareamiento e interacciones sociales que no existían, y ese es el resultado de Internet y de los videojuegos. Será interesante ver cómo evoluciona todo eso. Los videojuegos serán más y más reales y conectarán a más y más personas en el mundo. Jugaba mucho al EverQuest, mucho de verdad, como otros jugadores lo hacían. Conocí a un hombre en South Carolina, PvP. Nos hicimos amigos e incluso fui a su boda. 10 años después, nuestras familias son amigas. Y es fenomenal porque tenemos una pasión en común por los juegos, teníamos muchos valores e ideas similares y teníamos experiencias compartidas online donde realmente formábamos un profundo vínculo que se ha transformado en una amistad duradera en el mundo real. Hace poco vi a alguien hablando acerca de un muchacho cuyos padres fallecieron en un accidente automovilístico y quedó solo en el mundo y sin los videojuegos en los cuales puede apoyarse. Estaría sentado en su habitación muy deprimido y su mundo de videojuegos y todos sus amigos en su mundo de videojuegos lo apoyaron en esa época realmente dolorosa. Y el hombre que opinaba de esto decía básicamente: ustedes no lo entienden porque sé que están acostumbrados a oír que los videojuegos son violentos, son el gran problema del mundo y etcétera, etcétera. Pero los juegos son tan significativos para la gente y los amigos que se hacen en ese mundo y la creatividad y la inmersión y todo lo demás que llega con eso es muy importante y es algo de lo cual se aprende mucho. Llegué a las escaleras y sentí un dolor. Ni siquiera puedo describirlo, pero básicamente caí por las escaleras porque tuve un derrame cerebral. Me informaron luego. Terminé en el hospital durante 9 o 10 días y estaba muy asustado. Realmente no sabía dónde ir. Es decir, me sentía triste y estaba muy enfadado y no sabía dónde dirigir mi ira. Y mis amigos comenzaron a traerme cosas. Al comienzo era comida. Luego comenzaron a traerme juegos. Me dieron una pequeña Nintendo DS y jugaba a Zelda allí. Y me dieron una computadora y jugaba allí. Tenía el programa Steam y solo tenía TF2 y Left 4 Dead y Borderlands. Y ese realmente fue el punto de inflexión en el hospital y ya
no estaba más asustado, supongo. No estaba tan enfadado. Tenía algo para hacer. Porque una parte del derrame cerebral fue horrible. Quedé ciego de mi ojo derecho. Y es una locura como no solo los juegos que tuve en el hospital me ayudaron a superarlo, sino también todos los de esta industria, de todas compañías distintas, de todos estados distintos. Sí, literalmente creo que los videojuegos salvaron mi vida. El mundo está sumergido en una revolución tecnológica, artística y social, nunca antes vista en la historia. El entretenimiento interactivo es el mejor formato de expresión. Pero ¿quién determinará qué historias se contarán y cómo las experimentaremos en el futuro? La respuesta es simple. Los niños tienen una capacidad infinita de asombro, imaginación y creatividad. Y sobre todo, no le tienen miedo al fracaso. Cuando aprendí historia en la escuela era muy aburrida. Eran libros viejos con imágenes en blanco y negro. Y vi a una niña en un video reciente en Carnegie Mellon que hablaba de fundíbulos, que es una antigua arma de asedio medieval. Pero ella había utilizado una porque, claro, lo había hecho en un mundo virtual. Y ver a una niña que creo que tenía 6 años diciéndote su opinión acerca de las armas de asedio medievales y comparándola con mi situación, que había sido muy aburrida, es un cambio fundamental en la educación a través del entretenimiento, que puede hacer que la historia y otros temas sean más absorbentes. Mi hijo tiene 12 años y es más rápido en las cosas para las cuales yo no soy rápido. Es mejor en esas cosas porque mientras su mente se desarrollaba, tenía acceso a medios interactivos que eran más avanzados que los que yo había tenido. Y yo fui la primera generación en tener medios interactivos. Mis padres no los tuvieron. Creo que los videojuegos proveen un espacio para aprender cómo fracasar con seguridad y con éxito. Creo que como cultura tenemos una obsesión acerca de acertar siempre. Le tenemos miedo al fracaso. Los videojuegos nos dan un espacio seguro en el cual aprendemos cómo resolver problemas, cómo analizar algo que no podemos acertar. Nos ayudan a ver que está bien caer ocasionalmente si aprendemos algo de eso y luego logramos triunfar. Y gracias a esa estimulación podemos hacer cosas, experimentar cosas, practicar cosas y evaluar cosas que no pueden hacerse o que no son seguras de hacer en la vida real, en el mundo real. A pesar de la aceptación general de los videojuegos en los 80 y a comienzos de los 90, para fines de esa década el término jugador aún se relacionaba mucho con geek o nerd. Si eras un jugador serio, dedicado, te consideraban parte de una subcultura extraña. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Y esa percepción estaba por cambiar. Ser un jugador pronto sería parte de una moda. Es casi una experiencia religiosa estar en el medio de un estadio de deportes virtual repleto de decenas de miles de jugadores alentando a sus equipos favoritos. Es asombroso verlo porque es fácil dudar que ese tipo de pasión se manifieste en un ambiente físico y que la gente pague cientos de dólares y venga hasta aquí para ver a otros jugar videojuegos. Pero lo hacen y les encanta. Siempre me ha frustrado un poco la percepción del nerd de los videojuegos y las cosas así.
Para mi carrera es importante hacer juegos que sean el éxito del verano y que no sean juegos como calabozos y dragones. Debes tener el coraje de ponerte frente a una cámara, debo ponerme una camisa limpia y cambiar esa percepción. Y también hacer proselitismo de los juegos en general y de mi carrera. Entonces, a lo largo de mis 20 años de carrera en esta industria, siempre deseé que hubiesen niños ahí afuera, que al ver un futbolista o un astronauta, que digan, sí, está bien, pero quizás videojuegos. ¿Por qué no videojuegos? Y hay muchas personas que me contactan, me mandan correos y están muy tristes porque están solos, no han hallado su grupo de amigos, ¿sabes? Y creo que es como mi misión, conectar a la gente y hacer feliz a la gente y darle amigos, porque yo nunca tuve eso en mi infancia, nunca tuve mi grupo de nerds. Creo que así es como comenzaron las comunidades, para hallar gente con intereses similares. Sabes, cuando eras pequeño solo jugabas con tu vecino, si es que jugaba, pero ahora somos todos adultos y tenemos la posibilidad de contactarnos con otras personas. Está claro que es una cultura en la cual todos se divierten, todos sonríen. Viven su vida de un modo muy poderoso. Lo que se decía antes, las computadoras son para los nerds y los videojuegos son para nerds, ya no existe. Desapareció. Todo el mundo tiene Facebook. Angry Birds. La gente casi no lo consideraba un videojuego. La gente ya no... Se borraron los límites entre lo que es un videojuego y lo que no. ¿Facebook es un videojuego? Yo creo que lo es. Es decir, es interactivo como un videojuego y puedes hacer cosas en él. El mundo ha crecido mucho ahora. Creo que se debe a que los que crecimos excluidos y discriminados, que nos trataron como si fuésemos radioactivos, creamos nuestra propia cultura y le introdujimos las cosas que amamos. Tomamos a los videojuegos y tomamos a la tecnología y tomamos a la ingeniería y construimos nuestro propio mundo con esas cosas. Y ese mundo es tan asombroso que la cultura general que se burlaba de nosotros cuando éramos niños por amar a esta cultura que es asombrosa, no puede ignorarnos y no puede evitar ser seducida por nosotros. Estamos celebrando la semana de los videojuegos que comenzó hoy. Desde el estudio 6B en Rockefeller Center, la compañía de transmisión nacional presenta Late Night con Jimmy Fallon. Solo mírala, se ve genial. Bueno, es la consola de videojuegos más poderosa que existe. Estamos superando por 10 el rendimiento de cualquier otra. ¿Por 10? Sí, por 10. ¿En serio? No creía que podrían mejorar la PS3, pero puedes por 10, supongo. Vamos a jugar juntos. Este es el Super Mario 3D World. Sí. ¡Es mi amigo! Me encanta Mario. Me agité con este videojuego. Damas y caballeros, con ustedes un actor profesional. Leyendo la línea soy yo, Mario. De modo muy dramático. Soy yo. Mario. Hola, soy Conan O'Brien. Una vez más, no sé absolutamente nada acerca de los videojuegos. Por eso decidí analizarlos. Lleva una chica de paseo. Oh, por Dios. Nunca antes había lamido un control. Me veo como John Tesh un año después de muerto. ¿Qué acaba de decir? Odio las tumbas. Sí, bueno, entonces no seas un saqueador de tumbas. Lo siento, yo quería elogiarla y casi la pateo. A fines de los 90, el realismo en los juegos alcanzó un nuevo nivel y surgieron juegos más sangrientos, con mucha acción. Y esto dio lugar a un nuevo debate. La violencia. Los videojuegos continúan con la violencia. Mortal Kombat, 2 de los juegos más sangrientos, fueron lanzados ayer. Este juego anima a los jugadores a disparar esta arma que se llama justificador. Los niños que juegan a los videojuegos tienden a ser violentos. Es el resultado de un nuevo estudio de la Universidad Tohoku de Japón. Este juego no tenía ninguna calificación cuando fue lanzado. Tiene una gran cantidad de información racista, sexista y promueve modelos de violencia. El asunto de las armas después de las reuniones, como mencionaste, los desarrolladores de videojuegos dijeron, no nos culpen.
siempre hay muchos medios hablando acerca de la violencia en videojuegos, y es verdad que hay algunos violentos, pero no es así como uno describiría el ambiente de la cultura. Si fuese al cine solo para ver las películas Saw y saliese y me preguntases qué siento con respecto al cine, diría fue algo desagradable, violento e innecesario. Eso es lo que han hecho los medios, se concentran en unos pocos juegos y la cosa es que en la mente de los consumidores ya han definido toda la industria. Es algo extraño como cuando miras a las personas, ellos van al Congreso y están enfadados, corrompen a nuestros hijos. Y yo digo, sí, exacto, tus hijos. No deberían corromperlos. Están solos 10 horas por día. Es decir, es como hallar las Playboys de tu papá debajo de la cama y culpar a Playboy. Somos como cualquier otra industria. Tenemos un sistema de clasificación y hay algo para todos. Colocamos medidas, nos guiamos por el ESRB, nos aseguramos de que nuestros juegos tengan la clasificación y eso se verifica regularmente. Lo que es interesante, creo yo, con los juegos es que tenemos un mejor sistema de clasificación que aquel de las películas, pero aún existe un malentendido general con la generación más grande que cree que todos los juegos son como GTA. A la gente le gusta asociar a los videojuegos con la violencia. Es como decir, bueno, veamos, hay más delitos en el verano y se vende más helado en el verano, entonces los helados causan delitos. Así no es como funciona una investigación científica. La violencia es parte de la naturaleza humana. Y hasta donde yo sé, Caín no golpeó a Abel con un Game Boy. Y Gengis Khan no tenía una Xbox. Y ya sabes, Hitler no jugaba al Crash Bandicoot. En los últimos tiempos tuvimos muchos delitos con armas en Estados Unidos, desafortunadamente. Y recuerdo que alguien tuiteó algo después de un incidente que cuando la gente culpa a los videojuegos como la influencia de esto, dicen, vaya. Me pregunto cómo los otros países que tienen los mismos videojuegos no tienen tantos delitos con armas. ¿Sabes? Sería como decir, no queremos que nadie vea películas porque todas son violentas. Pero la gente no dice eso porque todos comprenden que las películas son solo un medio. No creo que los videojuegos sean simuladores de asesinatos. Al contrario, las estadísticas prueban que es exactamente lo opuesto. Hemos superado muchas cosas como jugadores durante mucho tiempo. Hemos superado al Congreso, superamos a los padres entrometidos, superamos a la histeria religiosa. Uno sabe que se trata de imaginación e invención y de una conexión con un mundo que no tiene estas trampas que la gente le adjudica. Creo que es un problema que pasará naturalmente y solo debemos defender a la industria hasta que eso suceda. La mejor emoción es la de un inventor al ver que su creación triunfa. Esa emoción hace que un hombre olvide su comida, sus sueños, sus amigos, su amor, todo. Nikola Tesla. Creación. La fogata. Todos hemos estado allí, ya sea una fogata real o solo cuando oímos a alguien contar una gran historia. Como humanos, siempre hemos tenido la capacidad y el deseo de suspender nuestro escepticismo. Aunque sea por unos minutos al día, queremos escapar de la rueda de la vida y sumergirnos en algo que no seamos nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de contar historias, de poder darle al consumidor la oportunidad de perderse en un mundo durante el tiempo que ellos deseen. Tenemos las realidades de la vida, ya sea la economía, llegar a fin de mes, un trabajo, ganar dinero, pero tenemos un medio en el cual podemos perdernos. La vida cotidiana no siempre es emocionante y si al final del día puedes encender una tableta, una computadora, una consola y solo escapar a otro mundo, creo que es algo maravilloso que esencialmente te permite vivir tus sueños. Las historias en los juegos son tan buenas como las películas, son casi tan buenas como los libros. Con la resurrección y renacimiento de la industria en los 90 y a comienzos de los 2000, los juegos dieron otro paso revolucionario. La historia.
Esto cambió fundamentalmente las expectativas de la audiencia en cuanto a qué se considera un buen juego, y subió el estándar de calidad para los diseñadores de juegos. Las historias en los juegos son algo muy difícil de lograr. Como desarrolladores, debemos establecer reglas, debemos establecer universos que tengan sentido y que tengan su propia lógica. Y una vez que establecemos esa lógica, permitimos que la mente e imaginación del jugador resuelva los problemas y se esfuerce en esos mundos. Creo que una de las cosas que realmente he aprendido en la última década es cómo contar historias sin una escena cortada, sin detener la interactividad. Contar una historia como algo que surge del juego en sí mismo. Los videojuegos son una experiencia de inmersión, pero las películas y la televisión son experiencias externas. Tú manejas cada momento del juego. Un amigo mío hace tiempo comparó a los juegos con las novelas porque si uno deja de leer, la novela no sigue adelante. Los videojuegos son así. Contar una historia en los videojuegos puede ser mucho más difícil porque debes anticipar las acciones del jugador, pero en una película tú decides qué dicen ambos personajes y luego lo escribes y eso es lo que dicen. Contar historias en los juegos es un problema interesante porque no lo comprendemos por completo. La industria del cine existe hace 100 años o más y saben bien qué significa contar una historia en ese tipo de medio visual, y la industria de los videojuegos aún no tiene esas reglas. Tanto leer un libro como mirar una película es completamente pasivo. Le permites al narrador darte su visión de su mundo o de la historia que quiere contarte y tú lo oyes, se desarrolla para ti, no la afectas. Con un juego, el viaje es la recompensa, en lugar del final o del desenlace. Esta es nuestra rutina. Día y noche. Solo sobrevivimos. Nunca se detiene. La idea de la espontaneidad dentro de la historia es algo que solo pertenece a los videojuegos. No puedes cambiar cómo suena una canción, no puedes cambiar el final de un libro mientras lo lees, pero en ciertos juegos, tus decisiones tienen efecto directo sobre el destino de los personajes. Y eso es único y genial, es lo que ama la gente. Si rehiciéramos la Guerra de las Galaxias y llegas a El Imperio ataca de nuevo y Vader te dice únete a mí y tú como Luke dices ok, el resto de la película y toda la película siguiente es completamente diferente porque tomaste esa decisión. Creo que es en ese aspecto en el cual los videojuegos difieren esencial y totalmente de cualquier otro tipo de medio nerd, y por eso lo amo. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Lo entiendo. Debemos elegir. ¡Atención! ¡La lleva! Bajen las armas. No tienes que involucrarte. Debemos escoger. Si insistes. No veo cómo yo podría salvar la vida de otras personas. Yo también perdí a alguien que amaba. Ya sean las clásicas leyendas del rey Arturo o historias más modernas, lo único que la humanidad nunca negó fue la voluntad de suspender su incredulidad. Los primeros cuentacuentos conocían el gran poder en escribir, leer y contar historias, sean verdaderas o ficticias. Creo que una vez que le muestras a un jugador cómo se ve un mundo y cómo funciona un mundo, se mete en ese mundo y esa es su realidad. Creo que, como desarrolladores de juegos modernos, debemos recordar que la suspensión de la incredulidad proviene de la creación de un universo y la creación de un mundo inmersivo que tiene reglas predecibles y lógicas, y no de todas las atracciones visuales que tienes, sabes, con tanto poder. Y ahora que tenemos estas consolas que nos dan gráficos increíbles y hermosas explosiones y mundos inmersivos, es una experiencia distinta. Tomamos la inspiración de los juegos con emoción y con desarrollo de personajes e historias de modo tal que intentamos hacer algo nuevo. Ahora tienes una asociación y un vínculo con un personaje en un juego que hace que sientas la historia, hace que sientas que estás allí tomando todas las decisiones. Las buenas historias no son solo entretenimiento. Las buenas historias nos ayudan a crecer,
Nos enseñan acerca del pasado y nos desafían a aspirar a cosas mejores. La experiencia con una historia de un videojuego es igual. Solo que la fogata tiene más brillo y más color. Deben sincronizarse muchas cosas para que funcione. Tienes arte, tienes narración, tienes música, tienes escenarios, tienes sincronización, tienes actores de doblaje, tienes actuación y en el videojuego tienes todo y además de eso debes incentivar la participación del usuario. Creo que un buen videojuego probablemente es lo más difícil de hacer. Si quieres emoción, necesitas el rostro humano y en el mundo del cine es lo más económico. Apuntas a alguien con la cámara y lo tienes de inmediato. Pero en el mundo de los juegos debes invertir millones de dólares en tecnología antes de ver algo que se asemeje a un rostro humano. Creo que la parte más emocionante de la industria es que constantemente inventamos y no le tememos a ese desafío de la creatividad. E inventar es difícil porque si ya supieses cuál será el resultado, no lo estarías inventando, ya existiría, ¿verdad? Y cuando inventamos algo, ya sea una idea de diseño o algo estilístico o algo relacionado con la historia, dependemos de una confianza, de que habrá inspiración, que habrá una revelación. Luego deben comenzar los prototipos. Entonces construyes muchos y comienzas a intentar comprender si las ideas que tenías realmente son divertidas una vez que las colocas en un ambiente interactivo. Sabes, creo que en la primera etapa con suerte veremos la diversión. Estamos en ascuas porque es como la adolescencia. Puede ser una experiencia asombrosa, todo puede resultar bien, todos entusiasmados, porque hay algo para experimentar de principio a fin. Pero sabes, hay elementos muy extraños y hay muchas personas que analizan todas tus peculiaridades, los dientes torcidos y tus cejas extrañas y todo eso, y solo esperas que digan, bueno, lo veo, lo comprendo, ahora necesito volver atrás y reparar esas cosas un poco, embellecerme un poco, regresar a la calle y presentarme nuevamente. Comienzas a compilar todo lo que tienes, las cosas como una gran historia, el arte de alta fidelidad, los personajes detallados, y una vez que comienzas a unir la gran calidad de producción con esos prototipos originales de tus ideas para el diseño, realmente comienzas a formar el producto. Y luego el trabajo pasa de la primera etapa a la segunda y tienes una lista de cosas que debes hacer para asegurarte de que todo funcione bien. No cambiamos tantas cosas como en la primera etapa, pero debemos considerar todo ese punto a medida que comenzamos a darle forma al juego. Hacemos los ajustes a la jugabilidad, por decirlo así. Intentamos perfeccionar lo que funciona bien y quizá aplicamos más recursos y tiempo para perfeccionarlo. Una de las grandes revoluciones que tuvimos en los 90 fue que comenzamos a traer gente a jugar a los videojuegos y los observamos jugar. Eso fue todo, pero eso transformó el modo en el cual hacemos los juegos. Hasta entonces hacíamos los juegos para nosotros mismos y si pensábamos que era divertido lo hacíamos. Primero debías hacer el juego y luego hacer algo así. ¿Se sentía bien? Sabes, tienes el departamento de calidad, pero eran empleados de la empresa y nunca sabías si te daban la mejor respuesta. Pero ahora tenemos las pruebas beta y podemos hablar con los fanáticos. Y si eso se utiliza correctamente es muy poderoso. Entonces tienes lo que crees que es el mejor juego y lo envías a su primera fiesta en el mundo de las consolas. Los foros son como el lejano oeste. Hay consecuencias muy graves si no presentas una buena calidad o si tienes muchos virus en un producto para computadora. Entonces se lo entregas a Microsoft, a Sony,
Nintendo y esperas y esperas y esperas y por lo general esperas 10 días y siempre es un periodo con mucha ansiedad. Piensas, ¿pasará la prueba? Y luego recibes la llamada o quizá el correo, quizá 10 días después y te dicen, oye, se ve bien y entonces llega la celebración, ese momento mágico, ¿sabes? O te dicen, tienes estos problemas graves y estos problemas menores y debes reparar los problemas graves y tantos de los menores como puedas y enviarlo otra vez. Y sí, luego sale a la venta, la gente lo ama o lo odia. Casi siempre pasan las dos cosas, siempre habrá de los dos, sin importar qué tan bueno sea el juego, y debes seguir adelante, permitir que la gente dé toda su opinión, claro. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo. Hemos visto juegos con 1000 años sombra de trabajo, de programación artística y diseño. Es asombroso. Es 1000 veces el trabajo que hay detrás de una película. Es abrumador. No sé por qué lo hago. La evolución de las grandes historias en los videojuegos no podría haber llegado en mejor momento. Pareciera que la tecnología se mostró a la altura de las circunstancias en el momento preciso. Desde el comienzo del siglo hasta la actualidad, los juegos han mejorado en todo sentido. Y así, llegó la siguiente generación. Es curioso porque cada algunos años la industria se reinventa a sí misma, ya sea porque descubrimos un nuevo modo de brindar esa experiencia a los jugadores o porque hay un nuevo hardware o una nueva tecnología, alguna nueva interfaz. Siempre hay un desafío nuevo. Este es realmente un momento difícil para la industria. Estamos en una transición de consolas y vemos muchos análisis económicos acerca de los juegos que hacen dinero y cuáles no, y a cuáles les va mejor. Honestamente es difícil de predecir. Me refiero a que nadie puede saber si las plataformas que son populares ahora lo serán en 5 o 10 años. Nadie hubiese dicho cuál sería la norma hoy en día. Cada nueva generación de consolas nos da más y más poder. Y con cada nueva generación de consolas hay gente que se pregunta, ¿es suficiente? Bueno, esto es asombroso. Y luego, supongo que no era tan asombroso. Necesito algo nuevo, ¿sabes? Porque ya nos aburre. El medio ha crecido mucho desde sus comienzos. Tal vez sea porque tenemos la tecnología para representar a los personajes de modo creíble. Cuando analizamos como estudio hacia dónde evolucionaremos y al entrar en esta nueva etapa, la nueva generación de consolas, debemos pensar fuera de lo convencional. Debemos saber cómo establecernos para los próximos 10 años. Creo que en este punto estamos en una encrucijada interesante en la historia de los videojuegos. Los estudios, en especial las grandes compañías, son reacias al riesgo porque todos están esperando un gran cambio, pero nadie sabe qué será. Comparo a los desarrolladores independientes y a los inmensos, grandes estudios como dos personas en una balsa de rafting y un gran navío con una enorme tripulación. Cada uno tiene sus propias fortalezas y creo que los independientes
literalmente y figuradamente nadan en círculos alrededor de los grandes estudios porque tienen más movimiento. No deben tomar tantas decisiones y entonces pueden enfocarse en el estilo de juego que quieren hacer, y por cosas como Steam pueden tomar su juego, hacerlo asombroso y llevarlo directamente a los jugadores, que luego esparcen la novedad porque les gustó tanto que lo comparten con otros, hablan de eso en foros, lo recomiendan a amigos y no necesitan hacer una inversión ridícula de tanto dinero en publicidad o marketing. Los juegos de AAA tienen hermosos gráficos, grandes presupuestos, equipos artísticos increíbles, pero eso no siempre significa un gran juego. Cuando una plataforma se abre para permitir a la gente crear sus propios productos, se obtiene muchísima creatividad. Lo interesante de eso es que cuando tienes un equipo de 200 personas, la capacidad de innovación es casi siempre cero. Debes seguir lo que fue diseñado originalmente, y el juego se convierte en eso. Cuanto más pequeño sea el equipo, más fácilmente descubres la creatividad y la percepción que obtienes después de hacer gran parte del juego. Y entonces dices, oh, sabes, sería genial que en esta sección y en esa sección hagamos esto, ¿sabes? Y si tienes un equipo de 200 personas, no puedes oírlos a todos y debes decir, eso sería bueno, pero no tenemos tiempo y debemos terminarlo. Hay una revolución en marcha en el mundo de los juegos. La gente se interesa por hallar estos juegos que tienen más carácter y alma que los anteriores. Un gran desarrollador de juegos quizás no se arriesgue mucho con un título de realidad virtual que solo funciona en realidad virtual y de verdad la utiliza, pero los independientes están impulsados por la pasión, por querer hacer el mejor juego posible. No se preguntan cómo puedo hacer algo que me dé un buen rendimiento de mis inversiones, y creo que eso será más importante en el desarrollo de los videojuegos en los próximos años. El cambio es la ley de la vida. Aquellos que solo miran hacia el pasado o el presente se perderán el futuro. John Fitzgerald Kennedy. Futuro. ¿A dónde vamos desde aquí? Muchos creen que la experiencia de juego del mundo de la fogata, del controlador tradicional sujeto a una pantalla, tiene sus limitaciones. Una de las cosas que más me emociona es la realidad virtual. Creo que muchos podemos recordar en los 90s cuando salieron películas como Lawnmower Man, y la realidad virtual sería el futuro, y luego nunca fue así porque los cascos eran grandes y burdos, pero gracias a los avances recientes en la tecnología de los smartphones y pantallas y dispositivos, la realidad virtual tendrá un gran regreso, eso creo yo. En verdad, cuando empecé no buscaba crear un casco de realidad virtual. Solo quería comprar uno bueno. Y compré todo tipo de distintos cascos y ninguno era realmente lo que quería para jugar videojuegos de modo inmersivo. Y entonces dije, oh bueno, parece que tendré que crear mi propio casco. Y de hecho descubrí que la tecnología había avanzado mucho en los últimos años y que era algo que en verdad podría llegar a hacerse. ¿Cómo caminas en un mundo virtual? ¿Cómo te mueves físicamente de modo natural, además de solo sentándote y utilizando el teclado y el mouse? Es por eso que desarrollamos el Omni. Es una interfaz que te permite caminar y moverte libre y naturalmente en tu juego favorito. Al final de cuentas, espero que nunca nos liberemos de los juegos en los que solo te sientas en el sofá y aprietas unos botones. Aquellos grandes pioneros, cuyas ideas dieron lugar a una industria, ¿podrían haber imaginado en lo que se convertiría? ¿Les resultaría extraño? ¿O sabían desde el comienzo que las ideas y la creatividad de cada generación de nuevos diseñadores y artistas reinventarían el medio constantemente? Cuando desarrollábamos juegos para la Atari 800, creo que la gente se hubiese reído si decíamos, esto será una genuina forma de arte y estará en el Instituto Smithsoniano algún día.
Nunca pensé que llegaría lejos. Nolan corría y gritaba, oh, será una gran industria, venderemos millones de juegos y se apoderará de todo. Y yo anticipaba que Atari fracasaría hasta el día en que Nolan y Joe regresaron de su visita a Warner. Nos informó que querían pagarnos este dinero, ¿sabes? Como 20 o 30 millones de dólares y dije, ¿qué? Lo asombroso para nosotros es que en el comienzo visualizamos esto. Realmente esperábamos el día en el cual los videojuegos fueran películas interactivas, se vieran como películas interactivas. Y es decir, aquí estamos. El espíritu de curiosidad e invención que existía en el nacimiento de la industria aún es su fuerza impulsora. Los diseñadores de juegos actuales aún le dan al público nuevas y emocionantes interpretaciones de las historias clásicas. Lo que comenzó como un solo píxel redefinió las historias del siglo XXI y del futuro. El futuro de los juegos está intrínsecamente vinculado con el futuro de la tecnología de muchos modos, y realmente es difícil saber a dónde irá esa tecnología en unos años. Tenemos un ritmo de invención más rápido que el de cualquier medio del pasado. Creo que en los próximos 30 o 40 años los videojuegos serán inimaginables. No podrás diferenciar la fantasía de la realidad y podrás vivir el sueño que siempre has querido vivir. Tenemos mucha gente muy inteligente que se vuelve inteligente mediante el uso de esto. Creo que los videojuegos se acercan a la holocubierta, porque esa es la meta, que sea lo más parecido a la vida real como sea posible. ¿No podríamos digitalizar el mundo entero y convertirlo en un lugar más fácil, más seguro y mejor? Imagino que llegaremos a eso, y rápido. ¿Cuál es la inefable característica que hace que la vida real sea importante? Yo creo que ese será el desafío de los videojuegos en los próximos 20 años. El tamaño y el alcance de la industria de videojuegos moderna podrían superar las mayores expectativas de los hombres que la crearon. Pero los juegos seguirán creándose como siempre, inspirándose con la historia, con la cultura, con la imaginación y la tecnología, para brindar historias y experiencias que emocionen y desafíen a las futuras generaciones, sin importar la forma que tomen. Creo que es por eso que muchos nerds juegan videojuegos, porque nuestra vida era difícil, no encajábamos. Pero en un juego siempre encajamos. Siempre. A pesar de que los desarrollo a diario, a pesar de que juego con los videojuegos rotos por años hasta que sean perfectos y se vendan, ¿sabes? Hay tantas cuestiones que intervienen, pero aún tengo la capacidad de transportarme a ese pequeño niño envuelto en una cobija, despierto hasta tarde frente a un pequeño televisor, obsesionado. Y realmente quiero darle eso a otro niño de 8 años. Quiero que sienta lo mismo en 30 años. Como yo. Es la misma razón por la que los niños juegan a los vaqueros cuando son jóvenes o quieren estar en la Guerra de las Galaxias después de verla. Es cumplir una fantasía y poder satisfacer esa fantasía en mundos completamente interactivos que puedes explorar y en los que puedes perderte. Se trataba de hacer que mi juego emocionase a tanta gente como fuese posible, claro. Y ahora se regresa a lo fundamental. Lo que hacemos en la industria de los videojuegos es emocionar a la gente, entretener a la gente. Solía decirle a la gente, algún día todos serán jugadores. Y era algo a lo que aspiraba, pero ahora ya no, ya ni siquiera puedo decir eso porque todos me dicen, bueno, sí, todos lo son. Algo que no esperábamos en una suposición que se tenía en la industria del cine hasta cierto punto, que harías una película y la gente guardaría la película y la vería décadas o siglos después. En la industria de los videojuegos nunca pensé que eso sucedería. Y al ver a la gente que aún ama estos videojuegos, significa que probablemente sobrevivan durante décadas de algún modo u otro. Hay mucha gente que tiene sueños. Me gusta decir que cualquiera que haya tomado una ducha tiene una buena idea. Es la gente que se seca y hace con eso la diferencia. Creo que el mundo es demasiado interesante para vivir en el pasado. Y estoy muy orgulloso de mi participación en esta industria. Pero creo que lo notable es cómo podemos tomar
todo lo que aprendimos y llevarlo un paso más allá. Aún recuerdo la música. Creo que mi recuerdo favorito con videojuegos es la primera vez que jugué Bonk's Adventure. El de luchador y el de las motocicletas. Burger Time. Me encantaba Burger Time. Oh, Crystal Castles. Ghosts and Goblins. Cerraba los ojos y veía los bloques de Tetris caer. Entonces supe que Tetris sería mi videojuego favorito. Y los elevadores. Es algo que mi familia y yo siempre hemos compartido. Es el tema común en la mesa. Y
ha dado forma a mi vida actual. Mi esposa es como mi mamá cuando se trata de los videojuegos. Intenta regular cuánto juego. El primer juego que recuerdo es Pitfall para la Atari 2600. Y desde ese momento lo llevé en un lugar muy especial en mi corazón de jugador. Y también la Atari tenía muchos problemas. Si le entraba polvo, los juegos no funcionaban y debía soplar los juegos o golpearlos. Esto es genial y... Disculpe. Como ingeniero, creo que este lugar necesita más reticulado. Mi recuerdo favorito como jugadora es el primer año que me inscribí a Extra Life. Y el primer año recaudé más de $1000 para el hospital de niños que escogí y me enorgullecí de ser una jugadora. Gracias. Durante mucho tiempo jugué a Return to Castle Wolfenstein y conocí a muchos muchachos geniales que aún considero mis amigos a pesar de que nunca los conocí en la vida real. A donde sea que nos lleve la industria, estaré allí acompañándola. Jugador por siempre. Hay personas que se matan en una juguetería para obtener ese juego de Nintendo 64. Yo soy una de esas personas. Muchas gracias a los colaboradores de Kickstarter. Sin ustedes no hubiéramos podido hacer esta película. Para mamá y papá, por comprarme mi primer videojuego. Estoy en el espacio. El